Luego le ponemos, porque en principio todas serían empacadas, la alimentación del aire atmosférico y en este caso la alimentación del agua caliente, ¿verdad? Esa es una, una torre, una torre de enfriamiento. Entonces, los datos que no hayan entendido que deben de presentar, ¿cuáles son? A ver, Isaac Arias, ¿cuál fue el que no presentaste? Yo tenía, yo tenía más duda con un tecnicismo de otros problemas. ¿Un qué, Decía perdón? algo, es que había otros problemas en los que decía algo de inducción y de tiro forzado. Ah, tiro inducido y tiro forzado. Ajá, El, eso, el, el tiro forzado representa que el aire lo fuerzas a que se alimente. O sea, pones un soplador, digamos. Eh, digamos que si lo decimos es que vas a soplar o vas a aspirar. El tiro inducido sería el que se coloca el extractor de gases en la parte superior y extrae el aire. Y bueno, no el ventilador, sino el extractor de gases se coloca en la parte superior. Y el alimentador de gases sería en la parte, los inyecta, los fuerza, los avienta sobre la torre, y la otra los extrae. ¿Sí te queda claro? pero ¿en qué influye en la determinación? Porque era para determinar incisos. No, lo que tendrías, no es muy diferente en cuanto a que aquí lo que vamos a tener es una mezcla, el aire atmosférico, y lo podemos decir que es GB1. Esa sería la mezcla gaseosa. Inclusive podemos hablar de G1 y sería GS más GA1. La cantidad entre lo que es el aire seco y el aire con humedad numéricamente no es muy grande, porque la humedad es, vamos a decir, representa en masa, recuerden, el 2% que se vaporiza del líquido que se alimenta, aproximadamente. Con esa cantidad tan pequeña de agua caliente que se está vaporizando, es suficiente para que se enfríe el agua, porque lo que es muy importante es que el valor del calor latente es extremadamente grande. A ver, Arturo Flores, ¿qué tan grande dijimos que era el calor latente? ¿En tu cerebro está presente el valor numérico del calor latente, aproximadamente de qué orden de magnitud es, más o menos? ¿En kilocalorías Eh, por kilogramo dijimos? no, profe, ¿En fueron las serio? cosas y no escuché lo que dijo. Válgame Dios. A ver, Lisbeth, recuérdale lo que tiene que saber a Arturo. El valor numérico de la magnitud del calor latente. Sí, del vapor de agua, del agua que se vaporiza, más o menos. Orden de magnitud. ¿Es el de 0.24, profe? No No, sé. no, Perdón, me estaba no, confundiendo. carambas. Iba a decir una grosería, pero no. Se me iba a salir, pero no. No, punto 24 es el calor específico de del, del, del aire. Y el punto 45 es el calor específico del vapor de agua. Ese sería el CP se llama calor específico. Pero el calor latente, digamos, la energía que se lleva el aire, la pusimos aquí en el pizarrón. ¿No era de 539, profe? Exacto. Sí, era. De ese orden Perdón. de 500, o sea, y decíamos que es enorme comparado con
el CP y dijimos 10 gramos de agua que se vaporicen por 550 era 0.01 y eso se convertía en 5.5 grados Celsius, que incrementaba la temperatura disminuía la temperatura de la fase líquida, de tal manera que el fenómeno del enfriamiento de una taza de té, de un café, que nosotros vemos que se está vaporizando, es el calor latente que se lleva, lo que nosotros decimos, se está vaporizando. Bueno, no se utiliza la palabra, ¿verdad? Pero uno ve claramente como hay como humito, ¿no? Como que está humeando. Eso quiere decir que está caliente y se está vaporizando el agua. Y que rápidamente puede bajar 5 o 10 grados la temperatura, porque y no se te desaparece el agua de la taza, sino apenas se nota una pequeña diferencia que queda, ¿no? Entonces 5 a 10 gramos, 5 a 10 mililitros pueden hacer que baje la temperatura casi 20 grados, ¿no? O sea que ya te queda a 30, 20, 25 con lo que tú lo consumes. Y nosotros decíamos que era importante tener ese valor en mente, porque precisamente pequeña cantidad de vapor que se genere causa el enfriamiento del agua, y es el fenómeno que se explota, y es tan grande el calor latente que sí hace que se enfríe el agua y que sí valga la pena y que se utilice industrialmente ese fenómeno, ¿no? Entonces, eso es lo que requerimos tratar de o manejar, entender, para que pues se familiaricen con el tema. Entonces, en este caso lo que decíamos era el balance de materia. Bueno, la duda que dijo su compañero, ¿cuál fue? ¿Isaac, dijiste? ¿O quién fue dijo que tenía duda? ¿Dalí? ¿Quién fue? ¿Arturo? ¿Quién dijo que tenía duda y que me la planteó? Sí, fui yo, profesor. ¿Arturo? ¿O Isaac? Isaac. Ok. ¿Le repite, por favor, la pregunta? La duda que tenías. Espero que ya tenías, ¿verdad? Que ya tenía. Entonces, cuando es una alimentación de una torre de tipo de tiro forzado e inducido, sí. Forzado, cuando ¿Ya te quedó? ¿Ya te quedó claro? Más, ok. ¿Mande? Lo que quiere decir es que inducido es tomando en cuenta la extracción o lo que sale, ¿no? Exacto. Y te trataba yo de hacer que vieras cuantitativamente que la cantidad de vapor de agua que acompaña al aire no es tan diferente a la salida con respecto a la entrada, ¿no? Entonces, lo que decíamos es que 2 kilos a lo mejor que se pasan de aquí para acá, y la cantidad de aire aquí, bueno, pues habría que ver numéricamente, y eso representa que tiene una humedad relativa del 50% al mediodía, pero la cantidad que tú calcularías, si yo te digo, dame el valor del ventilador o del alimentador de aire, que sería tiro inducido, entonces tendrías que calcular la parte que sale, no la parte que entra. Estrictamente hablando. Si numéricamente se parece, bueno, eso es otra cosa. Pero si es de tiro forzado, sería GB1 lo que tú reportarías como la capacidad que te debe tener el alimentador de aire. Y si se te pregunta la potencia la capacidad que debe tener el extractor, entonces calcularías GB2. A lo mejor la palabra extractor ya te dice que está arriba y es tiro inducido, pero si te digo tiro inducido, quiere decir que está arriba, y si tiro forzado es abajo. Entonces aquí viene la pregunta o no. Capacidad del ventilador. Aquí no dice extractor o alimentador, ¿no? Entonces, en pies cúbicos por minuto, considerando que el aire saldría a una temperatura del huevo seco, de tanto. Entonces, en este caso es una torre de enfriamiento,
capacidad del ventilador. Y dice que es de tiro. ¿Qué fue? En este problema, Isaac. Es de tiro inducido. Tiro inducido, entonces sería GB2. Entonces tendrías que calcular G2 y luego convertirlo al volumen, y esa sería la capacidad que debería de tener. En este caso se le llama ventilador. ¿Ok? ¿Qué más dudas tienen sobre este problema? Decía yo que se debe de construir el diagrama de operación de la torre, y ese diagrama de operación debe de contemplar qué variables son las que se manejan, Lisbeth. ¿Dentro de este problema o en general? Dentro de este problema. Mm, ¿Cuál fue la pregunta que te hice? ¿Qué variables se manejan dentro de este problema? Digamos, en este problema, en este esquema, en lo que es el enfriamiento, tendrías qué variables, las que corresponden a quiénes, a la fase líquida. Pues abarca como la entalpía y todas las temperaturas, ¿no? Que se manejan. Pero sería el caudal de la fase líquida, el caudal de la fase gaseosa, o sea, del aire atmosférico. Esas son las variables. Otra variable sería la temperatura del líquido. Imagínate que vas a presentar el examen ya, el próximo martes ya es el examen, ¿no? Sí, el 24, ¿no? El 24, entonces ya sería el examen. ¿Qué les voy a preguntar ahorita con el susto que me están dando? No, profe, denos una semana más. Bueno, estamos programando una semana más. El 24 pues fue una propuesta, pero obviamente no se va a poder cumplir, ¿no? Ah, bueno. Porque el próximo, o sea, el examen, ¿qué va a contener el examen? Por favor, recuérdamelo para que... Pues va a ser absorción, desorción, enfriamiento y humidificación. Y deshumidificación. Y no hemos visto todos los temas. Nos falta rematar que sería el enfriamiento, y nos falta sacar o presentar lo que sería la deshumidificación y plantear el balance de materia y energía, y que ustedes resuelvan este ejercicio con todos los detalles, y que resuelvan uno de tarea, ¿verdad? Nosotros estamos con la idea de que venimos este fin de semana o sea, les voy a dejar una tarea, y esa tarea consiste en que resuelvan algunos de los ejercicios que son de enfriamiento, ¿verdad? Y estos vienen al final. Entonces, a ver, una torre de enfriamiento, ¿dónde viene? De los exámenes. Si no, les voy a tener que mandar uno para que lo resuelvan. De enfriamiento viene en la página 50. Sin resolver. A ver, déjame ver. Ah, no, sí, ya está resuelto. Y es un examen final. No, lo que queremos es un examen parcial, o sea, el de la mitad del curso, que es para Página 75, profe. página
74 también. No, la 37. La 37 es del primer examen. Y tenemos otra que sería ¿en la que, perdón, me dijiste? La 40, sí, hasta la 40 llega, pero ahí sería para absorción y agotamiento el 39 y la 40. Pero para enfriamiento tendríamos estos. En una central eléctrica, este es otro. El que viene en la página 37. Ese sería el que resolveríamos este fin de semana, obviamente. Uno que no esté resuelto. Con la idea de que se vayan preparando. Y ese sería uno. Otro que estamos dejando sería el de la página 75, pero exclusivamente para resolver el balance, o sea, la parte que corresponde al enfriamiento. ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, por ciento de agua evaporada en la torre, caudales de agua tratada y diario ambiente en metros cúbicos por hora. Las otras preguntas no se pueden resolver, pero todos los problemas van a tener una parte previa que es el balance de materia. O sea, lo que tratamos de hacer al final es un caso completo de enfriamiento, otro de deshumidificación, otro de agotamiento y otro de absorción. O sea que ese es el examen final, ya el balance de materia integrado en la parte final. Entonces ahorita lo que tenemos para este próximo sábado, los que no quieran o no puedan venir, entonces deben de resolver el de la página 37 plenamente y no tener ya dudas o presentarlas el día martes que tengamos clase. Esa es la tarea para el próximo sábado, que estamos programados para venir a las 10:30, de 10:30 a 1 y de 1:30. ¿De 10:30 a qué? No, a 12. Y de 12:30 a 2. Ahora, sobre este caso que estamos resolviendo, lo que se trata es que ustedes vacíen los datos en este ejercicio sin todavía leer. Obviamente pueden leer ya la solución, ¿verdad? Pero la idea es que primero planteen, sin hacer uso de la solución, los datos, los escriban. Esa supuestamente fue la tarea para el día de hoy. Y con base en esa tarea es lo que les vuelvo a preguntar qué dudas tienen de esos datos, o todo es duda. No contestan. Profe, Profe, bueno, no, compañera primero. A ver, Hortelano, ¿quisiste hablar? ¿Erika? Sí. A ver, dime. No sé si estoy bien como lo puse. Obviamente pues tengo duda. Dice en el problema que... Bueno, se lo leo rápido. Se requiere evaluar una propuesta de diseño de una torre de enfriamiento de agua por contacto directo con aire atmosférico, por lo cual se deberá de considerar una alimentación de dicha agua de 7.000 kilogramos por hora a 43 grados centígrados y un Celsius, intervalo a 43 grados Celsius. Grados Celsius, ajá. Y un Entonces, intervalo aquí, range espérame, de, voy a escribir rápidamente los datos. LA2 de 7.000. ajá, LA2 testada, Ajá. Kilos por hora. Ajá, kilogramos por hora. Nuestra TL2 es de 43 grados Celsius. Sí. Aquí es donde no sé si le escribí bien, que es
y un intervalo range de 13 grados Celsius. Ahí Ahora, no sé si es el intervalo se define como la diferencia de temperaturas, o sea, entre Ajá. cómo entra y cómo sale. O sea, sería TL2 TL2. menos TL1. Ajá, ok. Este se llama el intervalo o el rango, en inglés sería range. Sí, entonces sí lo escribí bien. Entonces, consecuencia de esta definición, TL1 es igual, dice que el intervalo es de, ¿cuánto dice? 13 grados. En 13 grados Celsius, entonces por ello la temperatura de salida sería de 30. Ok, Ajá. sí, es correcto, sí. ¿Y este intervalo en qué puede afectar o en qué beneficia? Es una forma de describirlo, o sea, se dice que la torre es muy grande cuando tiene un intervalo muy grande. O sea que el intervalo es como que dice la altura de la torre, el tamaño. O sea que, ¿qué tanto quieres que se reduzca la temperatura? Entonces en este caso estás diciendo 13. Son como un dato técnico para los que diseñan las torres y es lo que les sirve a ellos como un punto de partida, digamos, así como de tipo práctica. Como una bomba de 2 caballos o cosas por el estilo, ¿no? Que no digas. Entonces, en este caso, el rango, el otro modismo, digamos, o lo que se utiliza en la jerga es el acercamiento, que debe ser mayor o menor que 5 grados Celsius, ¿no? Entonces, si tú te metes a internet en alguna de las empresas que se dedican a este negocio, pues puedes indagar cuáles son los criterios y sobre el diseño que tienen. Hay un libro que es que habla de cómo se calculan, el Ludwig. Entonces, son 3 tomos y hay una parte de enfriamiento y ahí hablan de estos datos, ¿no? Técnicos, ya desde hace muchos años. Entonces, pues en contracorriente con un flujo de aire, el otro del flujo de aire es un dato técnico, ¿no? Entonces, el otro es un dato técnico, digamos, de una especificación, así le llamaríamos, ¿no? Las necesidades o en este caso es la cantidad de aire, nada más que lo dan en masa, en este caso, ¿no? GS es igual a 4000 kilos por hora. ¿Qué más? Alimentado por tiro inducido, o sea que aquí en la parte superior le pondríamos así ¿cómo se llama? Un 8 acostado, Isaac. Le pondríamos un 8 acostado para decir que es un extractor de gases, porque es de tiro inducido. Y si lo hubiéramos puesto aquí abajo, sería el tiro forzado. ¿Sí, Isaac? ¿Tiene que especificar en el problema, profesor? ¿O con que lo identifiquemos en el inciso es más que suficiente? Bueno, el problema te tiene que decir de qué tipo, o no, a lo mejor no te lo dice, ¿verdad? Pero sería recomendable que si te especificara qué tipo de alimentación tiene esa torre de enfriamiento. Otra cosa, profesor, estoy viendo que usted está diseñando los torres de enfriamiento al revés de las de absorción, así es como quiere que las hagamos. No la estamos resolviendo, sino la estamos presentando como el esquema para saber que son diferentes las de agotamiento, o sea que este es de enfriamiento, vamos. Pero si las pones de la otra manera no va a ocurrir nada, vamos. Ok, nada más era eso. Esta más es como a lo mejor es un capricho del profesor presentarlas de esa manera, pero si hay profesor que le meta por aquí la fase líquida y la saca por acá, pues tampoco, ¿verdad? Aquí en este caso se trata de, digamos, el modelo físico simplificado de un esquema de una alimentación de una fase y se pone en contacto con la otra,
Esto lo que trataría de representar es que la fase gaseosa asciende de un lado y la fase líquida desciende del otro lado y se ponen en contacto. Y si tú dices no, en realidad es que hay empaque y se pelea, pues ya no lo puedes ilustrar, ¿verdad? Pero tienes que representarlo de alguna manera. Entonces, esto es para ordenar los datos, ¿no? Entonces, la fase gaseosa la presentas de un lado, la fase líquida la integras del otro lado. Y el orden es que si lo pones diferente, sería la manera en que nosotros lo hacemos en clase. Nada más es un orden, una manera de hacerlo, pero si llega alguien, algún otro profesor lo hace de otra manera, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero ese es el orden que nosotros tenemos, ¿no? Profe, ¿el dato que usted puso es 4000 o 4200? Aquí estoy checando el dato, es 4200. Puse 4000, pero está equivocado, debe ser 4200. ¿Y también es GS o G1 testado? En este caso lo pondríamos como G1. Lo interpretamos, porque aquí dice el flujo de aire atmosférico, no dice seco, ¿no? O el aire seco, entonces sería G1. Entonces ahorita ya tendría 2 taches yo. Gracias. Entonces, y TG1, ese sí sería 31 grados Celsius, ¿no? Sí, o sea que cuando hacen la lectura de su examen deben de hacerlo bien todo. Ustedes en este caso, que van a presentar el examen, ya de este martes que viene en 8, porque la siguiente semana vamos a ver deshumidificación. Entonces ya la siguiente semana ya presentaremos cada uno de ustedes puede presentar uno de absorción o uno de agotamiento o uno de enfriamiento o uno de deshumidificación. O sea que la probabilidad de que les toque uno de ellos es del 25%. Y será justamente uno como este. Bueno, este está a lo mejor demasiado sencillo, entonces el examen tiene que ser más difícil, si no sería examen, ¿verdad? Pero no se trata de eso, sino que demuestren saber manejar la información. Entonces, y la humedad absoluta de 0.01516, ¿esa es a la alimentación o es a la salida? ¿Quién dice yo? Es YA1, ¿no? Testada. Testada. La humedad absoluta. Ajá. Así se identifica. Bueno, entonces ya veo que ya uno que otro de ustedes ya más o menos se ha estudiado, ¿verdad? 0.1516, perdón. 0.1516, ok. YA1. La torre se instalaría en la ciudad de Taxco, presión, o sea, esta es la presión que vamos a considerar promedio no solamente que esta funciona en la tarde o en la mañana, es una presión promedio. O sea, porque podría ser que en la tarde pues se hace vacío, qué sé yo, va a haber lluvia o viene un ciclón o qué sé yo. No, esta es la presión de diseño la que van a considerar y es la presión promedio, la que se considera para construir su diagrama de equilibrio, de saturación en este caso. La torre se instalaría, entonces, la primera pregunta... Sí. Entonces, ya no entendí lo de la presión atmosférica. Es que aquí más adelante dice que se debería de considerar como 700 milímetros de mercurio. Sí. Esa es la presión de operación de la torre. Promedio. O sea que cuando tú en este caso vamos a construir un diagrama de operación, ¿no? Entonces, el diagrama de operación, recuerda que tiene las siguientes variables. Este es el de saturación y es la entalpía contra la temperatura. Y aquí tú vas a localizar HG1. Sí, para poder tenerte, bueno, o sea, podemos también sacar TW y TL1, ¿no? O sea, bueno, ya aquí tenemos sería TL1. TL1.
y ya lo que dijimos, no sé si ahorita lo que tú me dices ya todos se lo sepan, ¿verdad? Pero ya tú te viste viscosa, vamos a llamarle, o que ya sabes, ¿no? Aquí sería TW1, ahí en la gráfica se puede encontrar. Y nuestra línea de operación, aquí estaría TL2, que es el agua caliente. Y aquí se calcula la entalpía con las propiedades, en este caso sería a la salida. Y aquí sería a la entrada. Y con eso tendríamos nuestra línea de operación, que es LS, LA, M, entre GS, ¿verdad? Y aquí el CP consideramos que sea 1, y aquí sería la delta de humedad entre la delta de temperaturas aquí, porque la delta de entalpías, porque aquí es el balance de materia y energía, lo que está aquí representado, porque esto es un proceso simultáneo de transferencia de masa y calor. Entonces ¿es LAM entre qué, profesor? Entre GS, que sería el aire seco. Ok, gracias. Porque cuando tú haces tu balance de materia y energía, aquí, a ver, vamos a tomar a otro de tus compañeros, por favor. A ver, Montserrat, que no le hemos preguntado, creo que nunca. ¿O sí te hemos preguntado, Montserrat? A Montserrat Pineda sí me ha preguntado. Bueno, entonces, a Erika Alfonso Rodríguez, a ver. Dígame, profe. Lo que queremos es que nos recuerdes el balance de materia, cómo queda. O sea, tú lo tienes que saber, deducir y entender, y lo tienes que representar en la gráfica. Entonces, y tienes que aprender a revisar los datos que tienes que calcular. Entonces, díctame las dos ecuaciones que serían. Se supone que quedaba que LA2 más GA1 era igual a LA1. LA2 más GA1. Ajá, es igual a LA1, ¿no? Sí. LA2 más GA1 es igual a GA2 más LA1. Más GA2. Y aquí ya dijimos que LA1 es igual a LA2, ¿no? Y realmente lo que entonces, la diferencia entre LA2 y LA1 es lo que se transfiere, o sea, lo que se vaporiza, en este caso congruente con la nomenclatura que usamos en absorción y agotamiento. Aquí nos quedaría GS por YA2 menos YA1. Ese es congruente con nuestra nomenclatura. Esta sería el balance de materia exclusivamente, que lo que se vaporiza se lo lleva el aire y es lo que pierde el líquido, y la causa por la cual se enfría el agua que entra a la torre. Ese es el secreto, cómo funciona esa torre. Y el balance de energía, que es Q, ¿cómo quedó? Dijimos que es muy importante el orden de su cerebro, y dijimos, a ver, Carla, por favor, Carla Lorena, estás ahí, ¿no? Sánchez. Carla Lorena Sánchez. Mande, profe. ¿Cómo dijimos que se ordena en este caso el balance de materia y energía, por favor? Profe, no lo escuché, ¿me lo puede repetir? ¿Cómo se ordena? O sea, me tienes que dictar, o me tienes que exponer cómo escribo yo el balance de energía de una torre de enfriamiento. O sea,
tienes que dominarla y me tienes que decir cuál es la variable. Por ejemplo, en este caso dirías, tienes que decir un cierto orden. A ver, ¿mande? Lo que entra, lo que reacciona y lo que sale. Aquí no reacciona nada. Bueno, sí reacciona, ¿verdad? Pero cambia la temperatura, etcétera. Pero aquí no hay reacción química, ¿eh? No nos referimos a aquí. No hay reacción química, simplemente es un fenómeno de transferencia de masa y de calor que se genera consecuencia de la vaporización de un aire que se alimenta atmosférico, que es un aire que no está saturado y que puede saturarse en consecuencia. Y como se le pone en contacto con agua líquida, y en este caso está caliente, de inmediato se va a vaporizar y esa va a ser la consecuencia del que se enfría. O sea, es muy importante que lo entiendan. Entonces, el balance de materia y energía, en este caso, debe de ¿cómo les llamamos? Racionalizarse. O sea, debes de entenderlo, debes de entender por qué razón es como es el balance. Entonces, aquí la manera habíamos dicho una especie como de secreto. ¿Cuál es ese secreto que decíamos nosotros? Que consideres a la fase que es la razón de ser de ese equipo. Entonces, en una torre de enfriamiento, ¿cuál es la fase que es? Ambas son importantes, pero ¿cuál es la más importante? La que no va a variar, vamos, o sea, va a ser la razón de ser de la torre del equipo que calcules, que diseñes. O sea, ese valor es la entrada, es como decir, yo quiero esa torre de enfriamiento para tantos metros cúbicos de aire. ¿Tú crees que así dirías? No, profe. Que entonces, ¿qué dices? ¿Cuál es la razón de ser de la torre de enfriamiento? ¿Para el gas, profe? La fase líquida, ¿no? No te voy a poder contestar porque estoy desmayado de lo que dijiste. Quedé impresionado que me hayas dicho el gas. O sea que ni idea tienes de qué, a ver, la fase líquida. O sea, ¿cuál es el objetivo de una torre de enfriamiento? Pues hacer un enfriamiento, profe. Pues enfriar el agua. Entonces, por eso le decía que era la líquida, no se desmaye. No, dijiste el gas. Bueno, a lo mejor oí mal, ojalá, ¿verdad?, haya sido eso. Pero es la fase líquida. Sí, profe, claro. Entonces, lo primero que tengo que escribir es la fase líquida porque esa es la razón de ser de ese equipo. Entonces, el aire va a ser el medio que reciba la humedad y genera el fenómeno, ¿no? Porque el aire entra no saturado. Si entrara saturado, no se enfriaría el agua. Entonces, para empezar, yo tengo que anotar ahí, justamente, entonces, Q es igual a LA media. Y va a haber un cambio de energía. Entonces, aquí ya sabemos que no hay cambio de fase. Entonces, por eso es un calor sensible que se calcula como Cp por delta T. Y entonces aquí sería TL2 menos TL1. Ese es exactamente. Esto no va a cambiar, esta es tu especificación del equipo, la razón de ser. Y luego ya viene la fase gaseosa. La fase gaseosa, que puede ser infinita o puede ser mínima, y normalmente el valor de operación se asocia con el mínimo y se dice se opera con un porcentaje mayor al mínimo. El mínimo lo venimos mencionando desde que trabajamos agotamiento y trabajamos absorción. Entonces, en este caso, la fase gaseosa es el vehículo que se lleva, en este caso sería la humedad adicional, se tendría, perdón, aquí sería como es el balance de entalpía, sería Hg2 menos Hg1. La consecuente, ¿no? Porque cuando hacemos el balance de energía, esta la pusimos con las H's
que es una fase líquida, y la fase gaseosa que tiene aire es una mezcla aire y vapor de agua, se calcula entonces considerando ambas fases, y esta es la manera en que se ordena, y esta se pone como el mínimo y Hg2 máxima menos Hg1. Entonces aquí lo que tenemos que hacer para resolver este ejercicio, este caso, es atender a las preguntas y a los datos que se nos están dando de las características de las fases que entran y salen de la torre. Entonces aquí dice calcular la humedad relativa del aire alimentado. Entonces aquí, para poder calcular la humedad del aire alimentado, yo tengo la humedad absoluta que tiene, o sea, son dos datos, y yo tengo que tener, mis grados de libertad son 3 para poder especificar. Entonces, componentes más 2 menos fases, entonces son 3 grados de libertad, 2 fases, 2 componentes que son el aire y el vapor de agua, en el equilibrio, ¿no? O sea, esta es la regla de las fases para el equilibrio, las variables que hay que especificar. Entonces, en este caso, tengo la humedad absoluta, tengo la temperatura, o sea, estas son 2 variables independientes. Entonces, yo aquí lo que calculé son las variables independientes que tengo que especificar para que quede conocido todo. Entonces, en este caso me falta una. ¿Cuál es? A ver, Ángel Daniel Sánchez. ¿Sí ahí estás o no? Ya se fue. Se quedó dormido. Profe, para calcular la humedad relativa está preguntando, ¿no? No, estoy afirmando que el número de variables que yo tengo que conocer son 3 para que quede definido y yo pueda calcular todo lo que corresponde. En este caso sería la fase gaseosa. Entonces, yo de la fase gaseosa, con base en lo que tengo, que es la presión de operación, es una variable independiente. La otra es la humedad absoluta y la otra es la temperatura. Son 3 variables independientes, o sea, sí está especificado. Entonces, yo puedo calcular con ello la entalpía. O sea, la entalpía del gas que se alimenta lo puedo obtener a partir de los datos que me están dando. ¿Cómo lo calcularía? Sería Hg 1. Entonces aquí pondría 0.24 más 0.45 de Ya1, ya es el dato, que multiplica a Tg1, que es 31 grados Celsius. Entonces ya puedo calcular ese valor. Más 597.33 de Ya1. O sea, verdaderamente el cálculo es ridículo, nomás hay que saberlo. O sea, es simple, vamos, es muy básico. Y eso nos permite, desde luego yo tengo que tener GS, y aquí tengo G1, lo que me están dando. Entonces, ¿cómo calcularía yo GS? En este caso, de mi balance de materia y energía, entonces yo tendría que calcular GS. Entonces sería GS más GA1. Todo es aquí en masa. Entonces aquí sería GS más GS por Ya1. ¿Micrófono por ti? ¿Mande? Gracias. GS por Ya1. Entonces aquí tú ya sabes que puedes factorizar, que sería GS por 1 más Ya1 entre G1. Entonces ya tienes la cantidad total y tienes la humedad absoluta, entonces puedes obtener la cantidad nada más del puro aire. Y ese aire es el que tendrías que meter aquí en la ecuación, en tu balance de energía. ¿Sí? ¿Sí, Fernando? Sí, profe. Ok. Entonces,
despejas GS. G1 es el dato, puedes despejar. O sea, tienes que hacer el álgebra correspondiente asociando que lo que entra es la suma de los componentes que integran esa fase. Y si está en masa, pues todo en masa. Y en este caso, si es el inerte, pues se multiplica por la relación peso. Digamos que la nomenclatura, los conceptos son idénticos, no son similares, son, desde luego varía la fase, una sería aire húmedo, pero finalmente sería como una mezcla de un inerte gaseoso con un componente que se transfiere. Sería son especificidades en este caso, absorción, pero el agotamiento tiene otras cualidades. Entonces, esto de sacar 10 en esta asignatura se basa en trabajo que tienen que hacer extra clase. Si nada más con lo que ven en clase consideran que es suficiente, sería un grave error, definitivamente. Entonces, por eso yo hago un esfuerzo por venir los sábados, pero independientemente del esfuerzo que yo haga, pues ustedes tienen que hacer otro mayor para resolver más ejercicios y plantearme más preguntas, obviamente, para aprender y para sacar una buena nota, ¿no? Entonces, ese sería el balance de energía. Materia y energía, el diagrama de operación, tendrían que encontrar los datos, en este caso ya tengo las temperaturas, el gasto, yo podría calcular el calor, si ustedes ven en la ecuación. Luego ya calcularía yo HG2, HG1 y puedo construir mi gráfica. En este caso mi gráfica tengo que encontrar que está entre TL2 y TL1, o sea, varía de 30 a 43 grados Celsius. Y a mí, si no me dan una tabla de datos, yo tengo que ir a las tablas de vapor de agua y sacar los datos. Entonces, yo estaría aquí trabajando, aquí viene una tabla en la página 28 que pone datos de 14 a 64, entonces aquí nosotros vamos de 30 a 43, sería TL1 a TL2, TL2 sería 43, entonces yo buscaría un valor que anduviera por ahí en 44, ¿verdad? Para que estuviera dentro del intervalo de temperaturas que yo voy a manejar. Y la más pequeña que yo representaría, pues aquí aparentemente sería TL1, que sería 30, pero lo usual es que se tome antes porque justamente hay una distancia entre la línea de saturación y la línea de operación, el punto HG1 TL1, y el dato que van a tener que graficar es HG1. Entonces, en este caso, del cálculo que se lleva a cabo con HG1, resulta que es 16. Entonces, ese valor lo revisamos en la tabla de entalpías y encuentro que es suficiente con que yo grafique a partir de 20 grados. Entonces, tengo que construir ese diagrama. Ese diagrama lo tengo que construir, tengo que hacer ese ejercicio, vamos. Y en este caso el ejercicio está construido en una gráfica que está en la página 31 y justamente empieza en 20 y termina en 45 grados. Es un criterio para poder hacer todo el trabajo de construcción y en este caso nos permite también obtener lo que sería HG2 máxima, que en este caso coincide con la que es de equilibrio a TL2. Y también aquí están puestos los valores. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Necesitan arrastrar el lápiz. ¿Alguna pregunta sobre la primera pregunta del ejercicio que está aquí? Humedad relativa del aire alimentado es la primera pregunta. Y acercamiento con el que se propone realizar el diseño. Esa es la primera pregunta. Ya están los datos, las temperaturas. Yo sí tengo una duda, profe. A ver, viene. ¿Qué pasa si el acercamiento no da a como pide la restricción? Pues quiere decir que no sirve tu columna. Pero ¿no se tiene que seguir con algún otro proceso?
sea, no sirve, no sirve. Si esa es la que te está proponiendo la empresa que te está cotizando y te propone una torre de enfriamiento cuyo acercamiento inclusive da un valor negativo, pues lo que quiere decir es que te estaban chamaqueando, o te están tomando el pelo, en fin, es un fraude el que anda de por medio. O sea, porque tienen que cumplir con esa. Entonces, cuando a ti te dicen dentro de la empresa que revises a ver si la propuesta que te están haciendo los proveedores es esta, tú la tienes que checar técnicamente, o sea, tienes que hacer un cálculo de qué te está proporcionando, cuáles tus necesidades, y luego te lo cambiaron de otra manera, pues lo tienes que calcular. Entonces, esa pregunta tiene esa meta, ¿no? Que tú reflexiones acerca de los datos que te están proponiendo y si efectivamente al calcular tú en este caso el acercamiento, pues tiene que satisfacer el requerimiento normal, ¿no? Si no, esa torre pues no va a funcionar. Sí. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer y esa es la finalidad de la pregunta. Desde luego, ustedes empiezan con el tema, por eso es que se pone, justamente para que tú la consideres cuando vas a diseñar una columna. Entonces, aquí cuando tú te dice que viene a 43, tienes la temperatura de bulbo seco aquí y tienes la humedad, tú calculas la temperatura del bulbo húmedo y con base en la temperatura del bulbo húmedo que tenga tú le propones un valor 6 grados por encima de ese valor para que sea TL1 a la salida, para que tu torre, y si tienes un simulador, pues le propones ese valor, le subes 2 grados, le bajas esto, lo otro, y tú observas cómo varía la altura. Y ya vas a observar justamente que la altura va a ser muy diferente al fijar los diferentes valores, porque la delta de temperaturas justamente haría que se alcanza, no sé, que no funcionara la columna, no te permite enfriar. Ok. Entonces, la primera pregunta habla de que calcules la humedad relativa y el acercamiento. Entonces, aquí lo que les pediría yo a Galdino, por ejemplo, por favor, Guadarrama, Sí, profe. que me diga, supuestamente ya lo hiciste este ejercicio, lo revisaste, lo resolviste, si checaste que estaba bien resuelto. Mi pregunta es si está bien resuelto o hay algún error o alguna cosa. Bueno, yo lo que le iba a presentar es que hice la gráfica, pero tenía como esas dudas de dónde ubicaba el TL1 y el TL2 en la gráfica. No sé si pueda presentar mi pantalla para ver si estoy bien o estoy mal. Ok, adelante. ¿La primera pregunta la resolviste? No, está aquí resuelta, pero... No tengo el balance, profe. Porque o sea, como que todavía me confunden un poco los incisos, está como que un poco revuelto. A ver, ok. Entonces, mira, la primera pregunta dice humedad relativa del aire alimentado. Desde luego, el trazo de la gráfica, el trazo de la gráfica requiere que resuelvas todo el problema. O sea, tiene que pasar porque calculas TL1, TL2 y HG1 y HG2. Y en este caso, tú tienes la cantidad de aire atmosférico, entonces tienes que ver qué variables tienes. Entonces, de los datos que tienes, tendrías GS. Sí. Y con la entalpía, con la temperatura y la humedad, tú puedes calcular HG1. Sí. Y luego te queda ver si puedes calcular TG2. Eso es lo que tienes que ver. Ya. Y si esa es tu incógnita, tendrías que despejarla. Ahora,
En este caso de la fase líquida no hay nada que hacer. Tienes el caudal y tienes el cambio de temperaturas que es de 13. Entonces, 7000 por 13 es el calor que se transfiere. O sea, así de elemental. Y ya tienes HG1 y tienes GS, se ve, pero de calle, que tienes que despejar a HG2, ¿no? O sea, con base en esta cantidad de aire que estás alimentando y la entalpía con la que entra, pues ya automáticamente calcularías la entalpía con la que sale, ¿no? Es como lógico. Y eso aquí debe estar contemplado en la solución que se presenta, y efectivamente así es. Entonces, lo que trata este ejercicio es de que tú lo veas como un caso que te está proponiendo la solución una empresa, y que tú deduzcas en este caso, que traduzcas a humedad relativa a los datos, que sean más manejables, porque la humedad absoluta pues no nos dice nada, ¿no? Quién sabe cómo la hayan sacado. Entonces lo pongo en un lenguaje más cotidiano, que sería la humedad relativa del aire. Así .01516 es muy técnico. Entonces primeramente hay que buscar la equivalencia, y el otro dato es justamente el acercamiento, que ya con ello sabríamos si es correcto o no el diseño. Y justamente este es un ejercicio para practicar calcular TW1 y que pruebes las 4 maneras que hay de hacerlo. Y una de ellas es no olvidar, eso es muy importante, que la entalpía de saturación es adiabática, o sea que no se modifica la entalpía, o sea, el aire se va saturando, y por esa razón es que la gráfica, o sea que esta digamos, pues cualidad que tiene este proceso, no lo olvides, y que sería una herramienta para que puedas calcular la H, en este caso sería HG2. O sea, en esta... Sí, lo que me acordaba que nos comentaba la vez pasada, que nada más tienes que tener los valores de TL. TL2, aquí está TL1, y aquí está tu línea de saturación, que sí la tienes que tener a la presión que te están diciendo de 700 milímetros de mercurio. Entonces aquí ya tienes tu HG1, pero justamente HG1 en esta parte de la saturación, aquí está, lo que dice es que el aire se satura, y la temperatura de saturación adiabática, como es un proceso adiabático, corresponde al equilibrio, y esta es la manera en que se usa la información. Con HG1 puedes calcular TW1, ya sea que lo veas a través de las tablas y lo interpoles, o si ya conoces HG1, o lo veas al revés. Con TL1 calcular, si ya tienes HG1, puedes calcular TW1. Y en este caso automáticamente ya puedes pasar a hacer el cálculo de la humedad relativa, que es PA1 entre PA0 a TG1. Entonces aquí calcularías a la temperatura de bulbo seco la presión. Bueno, la puedes calcular con Antoine, pero la puedes obtener de las tablas. Y la PA1 sería la equivalente a esta humedad absoluta, la transformas, ¿verdad? Y yo lo que les vuelvo a repetir es que todas las unidades, si somos congruentes con lo que vimos en absorción y agotamiento, es transformar la relación peso a relación mol, y luego esta relación mol a presión parcial, y meterla aquí y obtener el valor. O sea que dominen las variables en toda su amplitud. Ahora, ya está resuelto aquí el ejercicio, pero lo más importante es que sí lo trabajen, que sí lo... Ok. Ahora, esa es la primera pregunta. Y ya está resuelta. Ahora, la segunda pregunta es otra pregunta que trata de valorar justamente la cantidad de aire que se alimenta, comparándola con el valor mínimo.
Ujú. O sea, esta es una propuesta de una empresa. Entonces, tú calculas el valor mínimo y lo obtienes gráficamente, como está aquí, Sí, sí. en la gráfica, se traza, se llega hasta TL2 y justamente, mientras más, a ver, espero que si alguien no le entiende, me diga, no le entiendo, y lo volvamos a repetir, ¿verdad? Esta línea de saturación debe estar en el intervalo de temperaturas que ustedes manejan. Ujú. Y esta línea la construyen. Entonces, con esta temperatura, esta sería la entalpía de saturación a TL2, esa sería la nomenclatura. Y la línea de operación sería esta. Esta sería HG2, TL2. Y esta sería HG2, TL1, TL2, perdón. Esta es la línea de operación, esta. Y esta es la que tiene la pendiente LA entre GS, que sería la diferencia de entalpías entre las diferencias de temperaturas. Y es una línea recta. Entonces, cuando nosotros modificamos la cantidad de aire y la hacemos infinita, se acuesta. Y quiere decir que la entalpía no varía porque es tanta que la cantidad de aire que recibe pues no le altera. Pero conforme disminuye la cantidad de aire, el aire va a salir más y más cercano a la saturación. Esta sería con un caudal mayor que el que está en esta fase y existe un valor mínimo que es cuando se toca la línea de saturación. Dependiendo si esta zona que tengo yo, vamos a decir, me voy a pasar de este otro lado, voy a borrar aquí este esquema. Si mi línea de operación, ¿verdad?, comparada con la de saturación, mi línea de operación estuviera muy hacia la izquierda, o sea, estuviera por aquí cercana, entonces mi línea que tendría yo aquí en TL2 va a ser tangente, ya no va a ser secante como ocurría en agotamiento. También eso es lo que tienen que saber en agotamiento. Entonces, esta se llama HG2 máxima, que corresponde HG2 máxima, HG2 máxima, que corresponde a que ya no es posible reducir la cantidad de aire y esa es la cantidad mínima de aire. Entonces se calcula qué propuesta están trabajando del valor de operación respecto al mínimo. Entonces, si te dan una propuesta de que sea 500 veces el mínimo, pues otra vez, ¿verdad? Tú estás criticando y diciendo, no, pues me están chamaqueando, o preguntas, ¿por qué proponen ustedes estas tonterías? Entonces, porque te va a salir un diámetro muy grande, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? Desde luego estamos hablando de cuestión utópica, de que alguien trata de pasarse de listo y nomás está viendo, pero obviamente pues, si es una empresa seria, pues te va a proponer cosas razonables. Pero tú puedes aprender mucho más si sabes analizar los datos, puedes aprender y puedes mejorar. O sea, si no entiendes, si no sabes, pues no vas a mejorar nada, ¿verdad? Entonces, esta es la oportunidad que tienen ustedes en la escuela, es de revisar desde el punto de vista teórico simple, ¿verdad?, de toda la información, porque como ocurren los fenómenos en la realidad, pues son diferentes, ¿no? Y por ahí recuerdo ahorita en este momento a un profesor que fue muchos años el decano de la ingeniería química en México y que fue alumno pues el que aquí en México fundó la carrera, ¿no? Nuestro ¿cómo se llama? Pues el creador en el Politécnico, ¿verdad? De la ¿quién es el creador? En fin, estaba hablando de Alberto Urbina del Razo. Él decía que él trabajaba en Sosa Texcoco y él decía que en la escuela se enseñaban evaporadores, pero las que existían en las industrias se llamaban evaporoides
y que eran evaporoides, pues otro equipo que pues se parece pero no es, ¿verdad? Entonces las escuelas pues simplifican mucho los temas y los permiten poner a este alcance para que en un futuro ustedes lo puedan trabajar. Pero bueno, nos concentramos en lo que nos corresponde. Entonces, precisamente la segunda pregunta es esa. Por ciento de exceso del aire alimentado respecto al mínimo necesario. Entonces, en ese caso se construye en la gráfica se observa si es una tangente o es la secante. Entonces todo depende de si está más para adentro o más hacia afuera de la parte de abajo. Entonces podría ser que HG2 máxima fuera H de equilibrio o podría ser menor. Pero aquí en este caso, como lo tracé del lado izquierdo, aquí este valor sería H de saturación a TL2. Ese es. Que es diferente ligeramente en este caso. Diferente. Profesor, Sí, una pregunta. ¿Cómo construyo la línea de equilibrio? con los datos. En este caso, tengo que leer los datos que me permitan obtener la entalpía del aire con humedad. O sea, el sistema está integrado por aire, vapor de agua y agua. Entonces, del balance que haces de energía, de velas, encuentras que tienes que graficar la entalpía del aire húmedo y calcularlo como, o sea, tu teoría te da la herramienta de qué debes de hacer para plantear, porque es un balance de materia y energía. Entonces, cuando hablas de eso, justamente, imagínate, este es como, pues, que hay que trabajarle, hay que estudiarle, ¿no? Digamos, en este caso, el balance de materia y energía, cuando tú lo haces, descubres que es LAM por CPALM. Eso te dice las variables que trabajan aquí. Entonces, en este caso, estamos diciendo que es TL2 menos TL1. Y esto se asocia con GS. Entonces, esta se representa, este balance de energía gráficamente se representa en una gráfica de entalpía, ¿verdad? Aquí sería HG2 menos HG1. Entalpías contra temperaturas. Tú representas ese proceso. Y en este diagrama, la entalpía contra la temperatura son valores que te representan la saturación del aire, que es lo que no quieres alcanzar dentro del equipo, porque tú lo que quieres hacer es meter suficiente cantidad de aire para que no se sature, sino para que reciba la cantidad de vapor que puede extraer, porque el fenómeno es de transferencia simultánea de masa y calor, que es el fenómeno de la temperatura de bulbo húmedo que ya les planteé. Y entonces aquí ya sabes que hay un mínimo y que hay una HG2 máxima. No sé si con esto empiezas a visualizar el fenómeno. ¿Sí te parece que empiezas a entenderle? No, profe, ¿cree que lo podemos hacer ahorita? Porque es que sí, no entiendo. ¿Qué parte es lo que quieres que hagamos? Graficar la primera línea, me parece que es la de equilibrio, ¿no? Porque la de operación sí ya me quedó claro, pero la otra no. Tus datos que debes de graficar son tus datos de saturación, ¿de acuerdo? Los datos de saturación son los que vienen en la siguiente página, profe, los de las temperaturas y las entalpías. Exacto. Ah, O sea, ok. esos datos serían los mismos datos que vienen en las tablas de vapor de agua.
Ajá. O sea que el vapor de agua, cuando la presión de vapor que ejerce, bueno, primero vamos a decir, ¿no? Que la mezcla aire-vapor de agua, agua más aire, se pone en contacto con agua líquida, ¿no? Con agua líquida. Ese es tu sistema. O sea, la torre de enfriamiento entra la fase líquida caliente y sale fría. Físicamente eso ocurre. O sea, cuando tú alimentas a 40 grados, ¿no? Una corriente que sale de un condensador de una torre de destilación, sale caliente y no puedes tirar esa agua al drenaje, ¿no? Pues sería un desperdicio y pues o sea, causas un problema ecológico. Entonces, esa agua caliente está presente como parte del sistema que vas a estudiar, y lo que se sabe es que si tú metes en contracorriente un aire no saturado, el aire no debe estar saturado. Entonces, como no debe estar saturado, tú lo que vas a tener en tus tablas de vapor de agua, tienes temperaturas de líquido, ¿no? Y tienes la presión de vapor que tendría o tiene esa agua. Entonces, por decir, a 25 grados Celsius es 3170 pascales. Esa es la presión de vapor. Quiere decir que si la presión a la que está sujeta el agua no es de una atmósfera, o sea, como aquí, o 585 milímetros de mercurio, el agua, si fuera 585 o 578 milímetros de mercurio, el agua, la presión de vapor del agua, sí entiendes que es la presión de vapor del líquido, ¿verdad? ¿Te acuerdas que nosotros tratamos de representar un émbolo y pusimos agua, cerramos el émbolo para extraer el aire, luego lo retiramos y dejamos un espacio hueco, y dijimos que después de un tiempo lo que va a hacer es subirse la presión porque el agua que está abajo se vaporiza automáticamente, y lo que hicimos es poner un aislamiento o sea, si le falta temperatura se la doy y si le sobra se la quito, pero esto lo dejo yo a temperatura constante. Entonces, si yo lo dejo a 25 grados Celsius, 3170 pascales sería la presión que al final se encontraría, que sería la presión de vapor que este líquido tiene de manera natural, porque tiende a vaporizarse el líquido, ¿no? Y si tú me dices, no, ¿cómo el líquido tiende a vaporizarse? Entonces yo te preguntaría, ¿tú sabes del fenómeno natural que cuando llueve el agua se desaparece, o sea, se seca, se vaporiza, se pasa a la fase gaseosa? O sea que un vapor es un gas que se puede condensar, que pues está por debajo de la temperatura crítica, ¿no? Y hay gases no condensables y hay gases condensables que se llaman vapor. Un gas condensable es un vapor. Entonces, el vapor a 25 grados Celsius te ejerce 3170. Y si esta temperatura fuera de una atmósfera, digamos, si fuera 100 grados Celsius, sería una atmósfera. O sea, la tabla de datos de saturación tiene la columna temperatura contra presión de vapor del componente puro. Entonces aquí, si tú revisas tu tabla, tendrías a 100 grados Celsius 101.325 pascales.
que sería el equivalente a una atmósfera. Ahora, eso quiere decir que si el vapor dentro del aire ejerce esa presión, el aire está saturado. No es sencillo, ¿verdad? Es una abstracción, pero espero que sí te quede claro este fenómeno que te estoy dando, cuando menos a mí me permite materialmente conceptuar el fenómeno. ¿Qué te parece? Sí, profe. Muchas gracias. Ahora, ya tengo el dato de la presión contra la temperatura. Entonces, yo tengo que representar en este diagrama que tiene que ver con mi torre de enfriamiento, entalpía contra temperatura, la entalpía pero de saturación, a la saturación, contra la temperatura. Entonces, no grafico temperatura contra la presión de vapor del componente puro, ¿verdad? Esa sería la ecuación de Antoine, ¿verdad? Si yo pusiera presión de vapor aquí, nada más, contra temperatura, pues sería una línea, pero esa es la ecuación de Antoine. Entonces, en este caso, lo que yo estoy graficando, y si yo graficara la humedad, sería la carta psicrométrica. Entonces, la desaturación, y aquí pondría PA entre, digamos, PA0 entre P menos PA0, que sería la del aire, por 0.622. Esta es mi gráfica de humedad absoluta contra la temperatura. Pero si ahora la variable la cambio y pongo la entalpía, entonces aquí yo voy a poner los valores de saturación y ya mi balance de energía que realizo yo en mi proceso, o sea, yo tengo una torre de enfriamiento y lo que entra igual a lo que sale y ya encuentro que es una entalpía contra temperaturas, entonces ahora mi diagrama no va a ser Y atestada, o sea, humedad absoluta contra temperaturas, sino va a ser H contra temperaturas. Y aquí va a ser mi línea de saturación, pero ahora ya en esta gráfica en particular ya puedo meter mi línea de operación, porque mi línea de operación es entalpía contra temperatura y lo comparo contra la saturación. Lo que quiere decir es que en el aire que está en contacto con el agua caliente no está saturado, por eso está bajo, porque está por debajo de la saturación. Y cuando se va a deshumidificar, está arriba. Es decir, que tiende a disminuir la humedad. Ahora, esta es la tabla de temperatura contra la presión de vapor. Y ya la presión de vapor del componente puro lo convierto a entalpías, porque ya le meto la entalpía o sea, la entalpía sería este es 0.24 más 0.45 de la YA por la T más 597.33 de la YA, pero si es la desaturación, esta línea que está aquí, pues meto aquí la humedad de saturación y la temperatura que le corresponde. Entonces, si pongo la de 25 grados Celsius, voy a calcular la humedad correspondiente a 3170 pascales. O sea, la presión parcial es equivalente a humedad absoluta. Por eso se llama presión parcial en una mezcla, ¿no? Wow. Sí, profe, ya le entendí perfecto. Muchas gracias. Ok, entonces, lo que tienes, en este caso, cada vez que vas a resolver un ejercicio, tienes que disponer del paquete de temperatura contra la presión de vapor, y aquí está, bueno, puesto adicional el calor latente, para si lo requieres, ¿verdad? Pero no se requiere. Y el valor que se pone de esta tabla que está en la página 28, se calcula la humedad absoluta, o sea, por eso le pone una M que es masa, luego se calcula la entalpía. Pero esto es justamente hacer lo que les acabo de decir. Basta con la temperatura contra la presión de vapor del componente puro, y tú tienes aquí a 24 grados, pues más o menos lo que serían 25 serían 3175, que ese es el dato que recuerdo, y aquí la temperatura sería de 25 grados Celsius, y ya calculas la entalpía pertinente.
pero son los datos de saturación, o sea, que se leen de las tablas, con base en las tablas de vapor de agua o con la base en la ecuación de Antoine, así se obtiene. Y claro, las entalpías a diferentes valores aquí están puestos, pero lo esencial es eso. Entonces, cuando tú construyes esa línea de saturación, te permite calcular en este caso, el de operación. Entonces, con base en lo que hemos estado trabajando, por las preguntas que me hicieron, yo creo que sería suficiente para resolver la humedad relativa del aire alimentado, ¿verdad? Y el acercamiento con el que se propone realizar el diseño. ¿Tendrían dudas sobre ese inciso? No, ya no. Bueno, al menos de mi parte no. No sé. Bueno. Ahora, el porciento de exceso del aire alimentado respecto al mínimo necesario que está implícito en la propuesta de diseño, pues se obtiene Hg2 máxima. La capacidad del ventilador sería, en este caso, se calcularía en la parte alta de la columna, o sea, con lo que sale con G2 se convertiría con la ley de los gases ideales, porque si es a 70 grados Fahrenheit y una atmósfera, esas son las condiciones estándar, que se le llaman SCFM, y hacen ese cálculo. Y el porciento de agua alimentada se calcula TA con las humedades que ya se calcularon, y se obtiene el valor. ¿Ok? Ese sería este ejercicio. A ver, sobre este ya no habría ninguna pregunta. Ahora, sobre el otro que está en la página 37. A ver. ¿Alguien lo trae o le dejamos a Jesús que nos haga favor, como siempre, de ponerlo el enunciado y que alguien lo lea? Si quiere, yo lo puedo leer, profe. A ver, Pues pero físico. para que lo ponga en la... ¿Lo tienes? ¿Lo presentas? Lo tengo en físico. Ok. ¿Pero lo puedes presentar en la pantalla? Déjeme buscarlo. A ver, entonces, Jesús, si lo tienes ahí a la mano. Ah, ya. Ahí está. ¿Sí se ve, profe? Claro. Perfecto, se ve. Ahora, de la lectura que hagamos, tenemos que imaginarnos un esquema con los datos que nos van a identificar temperaturas del líquido, temperaturas del gas, la humedad absoluta, en alguna de las versiones de humedad relativa, etcétera, ¿no? El gasto de operación respecto al mínimo, cosas de ese tipo. Nos dan la presión de operación. Entonces, adelante, por favor. ¿Yo? Ajá. Ok. En una central eléctrica instalada en una localidad con una presión atmosférica promedio de 650 milímetros de mercurio, se requiere diseñar una torre rellena para enfriar adiabáticamente 35 metros cúbicos por hora de agua mediante su vaporización por contacto directo con aire atmosférico, alimentado por tiro inducido, a condiciones promedio de 25 grados Celsius de temperatura de bulbo seco y 60% de saturación, desde 35 grados Celsius hasta tener un acercamiento mínimo de 6 grados. Se propone utilizar un flujo de aire atmosférico de 150% mayor al mínimo requerido. Determinar 1. Caudales de agua y aire seco, ambos en kilogramo por minuto, y el valor correspondiente a la relación entre dichos valores, lo que es la pendiente de la línea de operación. 2. Capacidad del extractor de gases de la torre en pies cúbicos por minuto, a condiciones estándar, 70 grados Fahrenheit y una atmósfera, considerando que el aire saldría de la torre con una humedad relativa del 90%. Y 3. % de agua alimentada que se vaporizaría y que en consecuencia se debe poner para evitar un incremento de la cantidad de sólidos en la misma,
y consecuentemente evitar las incrustaciones que darían lugar al deterioro del equipo. Ok. Entonces, lo que sigue, Notas. 1. Los cálculos de las temperaturas húmedas y entalpías de la fase gaseosa. humedades. Sí, humedades y entalpías de la fase gaseosa se deberán de llevar a cabo analíticamente y se deberán de entregar junto con el examen con el fin de que se consideren los resultados obtenidos. 2. En particular, el cálculo de la temperatura de bulbo húmedo implícito en la determinación del acercamiento se deberá de llevar a cabo. Finalmente, aplicando la ecuación de temperatura de bulbo húmedo. 3. El valor de entalpía máxima de la fase gaseosa, si es que se requiere determinar, se deberá obtener gráficamente, debiéndose anexar la gráfica autógrafa correspondiente, misma que deberá de incluir el trazo de las líneas de pendiente máxima y de operación. 4. De los valores anexos de las temperaturas versus entalpías se deberá realizar al menos el cálculo de uno de los valores. Y 5. No está autorizado el uso de calculadoras programables. Ok. Todas esas son las restricciones en caso de que les tocara un examen de humidificación, ¿verdad? Y bueno, este es uno de los más sencillitos, ya tiene historia, un poco de historia. Procuraremos traer para ahorita desde luego lo que haríamos sería presentar los datos. Vamos a darles el tiempo suficiente para que lo puedan presentar, al menos en lo que resta del tiempo. Vamos a dejar 5 minutos, ahorita los voy a dejar para que trabajen, que formen algún equipo entre 3 o 4 o 5 de ustedes, que se comuniquen y que estén, por favor, compartiendo sus conocimientos o sus dudas para que integren los datos de una forma tal, desde luego, que pueda resolverse. Y desde luego, la ecuación del balance de materia y la ecuación del balance de energía correspondiente a este tema. Como ustedes lo observan, es pues muy sencillo, pero sí tiene cosas que sí se deben de saber. Entonces, vamos a dejar de aquí 7 minutos. Entonces, vamos a tratar de hacer algún equipo o algo para que se junten. Fíjense, son 44 los que están aquí, entonces vamos a formar 2 equipos. 44 entre 6, ¿cuántos son? 44 entre 6, ¿cada cuánto? Y que me... Vamos a resolver la parte que es en cuanto al balance de materia de un examen final o un examen a título. Nada más resuelven lo que sería el balance de materia. Podemos hacer cualquiera de las dos cosas. Que consiguieran uno. Entonces ahorita vamos a pedirle a Arias que se junte, por favor, con Díaz Godínez Kenia. Por favor. Ya se empezaron a salir, ¿eh? Empezamos tarde y se van temprano. Arias Cerillos, ¿me estás escuchando? Sí, profesor. Ok. ¿Con quién te dije que te juntaras? ¿Con Kenia? Con Kenia, por favor. ¿Sí la conoces o la...? Díaz Godínez Kenia Lisset.
Sí, aquí estoy, profesor. Entonces, serían 8. Cualquier tipo de examen, ¿verdad? Sí, podría ser. En este caso, ahorita los equipos que estamos haciendo serían para que anoten los datos de este problema que está puesto en la pantalla. Por si alguien no lo tuviera, ahí está. Entonces serían García Melgarejo Diana. Ahí estás. Sí, profe, sí. Por favor, te pones de acuerdo con tus otros dos compañeros. Entonces, y luego Hinojosa Frías, Aquí estoy, profesor. por favor. ¿Cree que haya un inconveniente que esté con mi compañero Fernando Espinosa Sánchez? Espinosa Sánchez, Sí. ¿no? ¿No? ¿Puedo Espinosa estar Sánchez, juntos los ¿dónde dos? está? ¿Mande? ¿Dónde está Espinosa Sánchez? Oye, no lo tengo. Sí, ahí debe de estar, profesor. Espinosa Sánchez, Fernando.